Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta webinar del día de hoy. En primer lugar, daros las gracias por el tiempo que nos vais a dedicar a escuchar, creo que este tema, otra vez candente, por desgracia, que es el tema de cómo adaptar las medidas de prevención de nuestra empresa a todo lo que marca la legislación referente frente al COVID. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería presentaros por qué hacemos esto desde Safety Clean, puesto que vamos a dar un servicio complementario a todos los clientes que tenéis asesorías con nosotros. Hasta ahora estáis viendo que os mandamos circulares informativas sobre todas las legislaciones vigentes que vamos sacando y a partir de ahora hemos decidido que es mejor explicarlas mediante una webinar para, de manera en directo, podáis saber la información que os puede atañer de esta legislación y, por otro lado, podáis incluso hacer preguntas de las dudas que tengáis. Entonces, vamos a partir de ahora a mandaros circulares informativas igual que antes, pero vamos a explicarlas a través de una webinar que creo que va a ser muchísimo más efectivo. Eso por lo primero. En segundo lugar, os voy a presentar quiénes somos los que vamos a dar esta webinar. Por un lado está Ana, que es la técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa, que es la que más sabe, por supuesto, de todos estos temas dentro de Safety Clean y es la que ha aplicado el protocolo de actuación frente al COVID en la propia Safety Clean. Por otro lado tenemos a Víctor de la Fuente, que es un técnico senior del departamento de asesoría y el que se encarga de aplicar este protocolo en empresas y tiene bastante experiencia. Ambos dos son técnicos superiores en prevención de riesgos laborales. Y yo soy Laura Santesilla, soy la responsable del departamento de medio ambiente, asesoría medioambiental de Safety Clean y me voy a encargar un poco de intentar moderar esta webinar, introducir a los participantes y responder a las preguntas que vayáis teniendo. Os voy a explicar por último un poco cómo va esto del Zoom. Por un lado, esto es una webinar, con lo cual los participantes no hablan. Se puede chatear, por supuesto, y todos veremos lo que habláis, pero las preguntas, hay un apartado específico y según las vayáis haciendo, yo las iré recibiendo y se las iré haciendo a los panelistas, que se llaman, o durante la webinar o al final de la webinar, que es cuando haremos una mesa redonda con todas las preguntas que tengamos. Por último, al final de la webinar, os mandaré unas votaciones para, bueno, no son votaciones, no es un examen, por supuesto, son unas votaciones para valorar, pues, si os ha venido bien, si os habéis aprendido, si queréis que las repitamos. Son 3 preguntas muy sencillas y es de manera anónima, entonces nos servirían de mucha ayuda para poder repetir. Y bueno, pues únicamente cabe decir que, viendo que ha habido tan buena acogida, lo que Safety Clean tiene intención es que estas webinars se repitan pues unas 3 o 4 veces en el mes para dar la posibilidad a las diferentes clientes de asesorías de que puedan recibir esta formación si consideran oportuno. Bueno, ya no voy a dejar más tiempo, voy a dejarle el mando a Ana para que pueda proyectaros la presentación y para que comencemos a formarnos. Hola, Ana. Hola, buenos días a todos. A ver. Vale, como bien ha comentado Laura, el objetivo de este webinar es un poco poneros en situación cuál es el marco legal que estamos viviendo actualmente y cómo se implanta y en qué consiste un plan o protocolo de contingencia. Para ello quería comenzar poniendo como base el marco legal que es aplicable. Empezamos en el 14 de marzo con el Real Decreto 463 del 2020, se declaró el estado de alarma y esto hizo que se habilitase al Ministerio de Sanidad para las competencias para dotar las competencias para instaurar las normas e instrucciones que considerase oportuno, ¿vale? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto comenzó el 14 de marzo y durante todo este tiempo han ido saliendo una serie de normas, órdenes, instrucciones que constituyen la base legal que actualmente tenemos sobre la pandemia. Entre estos documentos estaría el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV. Luego hablaremos de este documento más en detalle, pero comentaros simplemente que es la base para las empresas y los servicios de prevención y que es un documento que desde sus inicios ha ido actualizando prácticamente en los últimos tiempos casi semanalmente. Termina el estado de alarma y se decreta el Real Decreto Ley 21/2020 del 9 de junio. Este Real Decreto va a ser la base normativa a nivel nacional
hasta que termine la alerta sanitaria. Aunque con este Real Decreto se devuelven las competencias a las autonomías o incluso a los municipios cuando les competa en ello, la base legal a nivel nacional es esta. En el capítulo 2 habla sobre las medidas de prevención e higiene y dentro de ese capítulo hay distintos artículos, el artículo 6 sobre mascarillas, uso de mascarillas, artículo 7 importante sobre los centros de trabajo y en adelante artículo 8, 9, 10 sobre actividades específicas de diferentes sectores, ya sean sanitario, turismo, hostelería. Todos estos, bueno, esta sería la base legislativa, pero no he querido no poner la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Para mí, muy importante, la Ley 31 del 95, porque sigue estando en vigor, es la base normativa para la prevención y en ella consta el deber de protección de la empresa frente a sus trabajadores. Hablamos en esta pandemia de una situación que no es para todas las empresas un riesgo de la actividad. Es un aspecto de la salud pública que afecta y atañe al entorno laboral. Y por ello vamos a hablar de dos tipos de empresas. Tenemos unas empresas en las que ya tenían riesgo biológico, sobre todo las del sector sociosanitario, y tenían contemplado en su actividad preventiva riesgos biológicos, y lo que hace esta pandemia es sumar un riesgo biológico más, el riesgo al coronavirus. Entonces sería una ampliación de su actividad preventiva. Pero la mayoría de empresas no están en esta situación. La mayoría de empresas no tienen contemplado el riesgo de exposición a riesgos biológicos y esto es una alerta sanitaria con una serie de normas e instrucciones que que les va a afectar dentro del entorno laboral, igual que nos afecta a todo el mundo, a toda la población. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Sanidad ha dado un papel fundamental a los servicios de prevención y a las empresas en este contexto de salud pública, porque les ha dado autoridad o el papel de que dentro del entorno laboral se identifiquen estos riesgos y se controlen de cierta manera. ¿Cómo se hace esto? El procedimiento de actuación del que antes hablábamos. Este documento es el que va a marcar las bases de las obligaciones que tienen las empresas y los servicios de prevención en el entorno laboral. Y este documento, cuya última actualización es de esta semana, el martes se actualizó el documento, tiene una serie de obligaciones. Yo he querido destacar estas tres que para mí son fundamentales y son la base. La primera sería la evaluación del riesgo específico y la implantación de medidas preventivas. En este contexto, también diferenciaríamos los dos tipos de empresas. Tenemos la empresa con riesgo biológico en el cual la evaluación sería la misma evaluación, una actualización de esa evaluación, contemplando este nuevo riesgo biológico del COVID. En el resto de empresas no quedaba muy claro desde el principio si había que realizar una evaluación, si no era necesario. Con las actualizaciones que se han ido dando y con notas informativas para aclarar este procedimiento, se ha dejado ver que la evaluación es necesaria. No pone como tal que haya que hacer una evaluación, pero sí que pone que las medidas preventivas que hay que implantar, que son de obligado cumplimiento, tienen que estar basadas en una evaluación previa. Por lo tanto, suponemos que tiene que haber una evaluación del riesgo y que tiene que haber posteriormente unas medidas preventivas basadas en esta evaluación. Como punto número 2 he puesto la parte de información y formación a los trabajadores. Importante. El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales habla sobre este deber en la empresa. Y en este caso, las empresas que tenían contemplado el riesgo biológico implantarán dentro de su empresa esta información y formación ampliando este riesgo, y en el caso del resto de empresas harán una formación e información de forma transversal. Hasta mayo no se podía hacer presencialmente, se hacían online y a partir de ahora se pueden hacer presencialmente estas formaciones. Y como último punto, para mí muy importante, la parte de la vigilancia de la salud. Esta parte que atañe a una de las ramas de los servicios de prevención, que consiste, por una parte, en la detección y seguimiento de casos y, por otra parte, la evaluación de los trabajadores sensibles. También el Ministerio de Sanidad ha dotado a los servicios de prevención una importancia
en la detección y seguimiento de los casos. Hay un protocolo de cómo tienen que actuar, de cómo tienen que transmitir esa información. De hecho, ayer leía una noticia de Madrid que decía que la mayoría de los casos que se han dado han sido por servicios de prevención de empresas, ¿vale? Muchas empresas están haciendo de forma proactiva y voluntaria test a sus trabajadores, y esto está sacando a la luz datos sobre todo de asintomáticos, ¿vale? Por el protocolo de las administraciones en sanidad pública te testean en el caso de que tengas sintomatología. Si no, no. Entonces, con esto quiero explicaros un poco y que veáis la importancia de los servicios de prevención en esta pandemia, la importancia que se le está dando. Y luego, por otro lado, la evaluación de los trabajadores sensibles. Hablábamos de trabajadores sensibles que no son los mismos que están recogidos en el artículo 25 de la Ley de Prevención. Hablamos de unos grupos específicos definidos según la información que se tiene hasta ahora de cómo afecta la pandemia en diferentes grupos de personas con patologías diferentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? La empresa tiene el deber de informar a sus trabajadores de que existen estos grupos y de que hay que evaluarlos. ¿Cómo se evalúan? Según un procedimiento, un protocolo que está recogido en este documento, ¿vale? Es el servicio de prevención quien tiene que hacer esta evaluación. Tiene que determinar esta gente con sus patologías y tiene que determinar según la actividad que se esté realizando. Entonces, habrá que implantar, según la evaluación que haga el servicio de prevención, las medidas preventivas oportunas. Y toda esta información, más todas las normas e instrucciones que se puedan recoger a nivel estatal o a nivel autonómico, incluso municipal, se recogerían en lo que es el protocolo y plan de contingencia. He querido poner de ejemplo el que tenemos implantado en Safety Clean. Este sería el índice del protocolo. Os voy a contar un poquito las partes que lleva para que podáis ver que conlleva todas las normas y obligaciones. Y vamos a ir identificando un poco los puntos. En el punto de información y consulta hablaríamos de la parte de formación e información, ¿vale? Tanto a trabajadores como a proveedores, como a clientes incluso. Hablamos de abrir canales de comunicación muy importante con los trabajadores, con proveedores y con clientes. Hablamos de informarles y formarles, de que tengan conocimiento de todas las medidas que se están implantando y de cómo van aconteciendo los hechos en este aspecto. La parte de coordinación de actividades empresariales es muy importante. Habréis visto, muchos de vosotros en vuestras empresas, que está habiendo mucho movimiento con este tema. Por otro lado, tenemos el control de accesos. ¿Qué hay que hacer antes de ir a trabajar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber? Sobre todo para las incorporaciones, ¿vale? Hay mucha gente que sigue teletrabajando o ya está incorporada, o que está teletrabajando, pero que se va a incorporar en breves. La empresa tiene que marcar un protocolo de qué tiene que hacer antes de ir a trabajar, de la reincorporación. ¿Qué tiene que hacer en los desplazamientos? Marcar, según la normativa, cómo se hacen los desplazamientos de forma segura. ¿Qué es mejor para desplazarse? ¿Qué medio es mejor para desplazarse y cómo hacerlo? ¿Cómo acceden los proveedores? Importante, ¿quién se va a responsabilizar de cuando venga alguien ajeno a la instalación? ¿Quién le va a informar? ¿Qué medidas tiene que tomar? Parte de limpieza y desinfección de las instalaciones. Hay que establecer protocolos de limpieza y desinfección. Ya sabéis que dentro de esta pandemia es una parte muy importante la desinfección, la limpieza y desinfección. Comentaros también que la desinfección por sí sola no funciona. Primero hay que limpiar y luego desinfectar. Protocolos de limpieza. Protocolos, ¿quién hace la limpieza de las instalaciones? ¿Es una empresa externa? ¿Somos nosotros internamente? Si es una empresa externa, habrá que comunicarse con ellos para ver si están tomando medidas para ello o para indicarles cómo queremos que lo hagan. Ver la frecuencia. Hay establecida frecuencia para diferentes actividades, dependiendo de las autonomías. ¿Qué pasa si tenemos un caso dentro de la empresa? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que establecer un protocolo de cómo limpiar y desinfectar las zonas en las que ha estado esa persona. Además, todas las zonas comunes donde se aglomera gente o los puntos calientes, pomos de las puertas, teclados, incluso útiles y equipos compartidos,
deberían de formar parte del protocolo de limpieza y desinfección. Todo el mundo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Y sobre todo las recomendaciones higiénicas, que son recomendaciones para toda la población que está dando el Ministerio de Sanidad, eso básico. ¿Cómo se utilizan los espacios comunes? Como bien comentaba antes, donde se aglomera gente es donde está el mayor riesgo, por la forma de propagación del virus, básicamente. Entonces, hay que identificar estas zonas, estos espacios comunes. ¿Es necesario tenerlos abiertos? No es necesario. En caso de que sea necesario, como aseos o vestuarios, habrá que delimitar un aforo seguro, un protocolo de limpieza seguro, cómo se utiliza, quién lo utiliza, las formas de moverse dentro de una instalación para evitar que se aglomere gente en diferentes espacios, para evitar que se aglomere gente en estos espacios comunes. Igualmente con los vestuarios o las zonas de descanso o comedores, habrá que ver si es necesario utilizarlo o establecer turnos de trabajo o lo que se utiliza, los útiles que se utilizan, si es necesario utilizarlos o es mejor no hacerlo, no compartir. Salas de reuniones, se deben de utilizar, vamos a potenciar que sean por medios telemáticos, pero en caso de que se necesiten utilizar, ¿cómo se deben de utilizar correctamente? En cuanto a medidas organizativas, el teletrabajo. Ya sabemos que el teletrabajo se ha instaurado como una forma, una medida preventiva, pero hay algunos puestos de trabajo que no se puede teletrabajar. En el caso de los que se teletrabaje, ¿cómo debe hacerse de forma correcta? No olvidemos que el teletrabajo también tiene que evaluarse, entonces hay que ver si se están evaluando los riesgos del teletrabajo o autoevaluando. Establecer turnos de trabajo, para lo que hablábamos antes de las aglomeraciones, para que no todo el mundo entre y salga a las mismas horas, para que no todo el mundo esté en el espacio, o sea, compartiendo espacio de trabajo a las mismas horas. Los viajes y reuniones y formaciones, es necesario hacerlos, habrá que responsabilizarse, hacer protocolos seguros para viajar, para reunirse y para dar las formaciones. Entramos aquí en la parte de vigilancia de la salud, que antes os comentaba que se le ha dotado a los servicios de prevención de un papel importante en este tema, pues habrá que ver cómo se está haciendo esta vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Qué hacer en caso de positivo o sospecha? ¿Vale? Hay un protocolo de cómo actuar en caso de que se detecte un caso y hacer un seguimiento de los contactos estrechos. Hay que definir esto dentro de la empresa. ¿Qué pasaría si se diese un caso en el entorno laboral en un día de trabajo? ¿Dónde llevamos a esa persona? ¿Cómo contactamos con el resto? ¿Quién se va a responsabilizar? ¿Qué tiene que hacer esa persona? El uso de EPIs, importante también. No olvidemos en la base de los EPIs que ya están especificados en nuestra evaluación, o sea, los EPIs que utilizábamos antes, pero en cuanto a mascarillas, pantallas, gafas o incluso guantes en algunos puntos, habrá que determinar si son necesarios, si no lo son. En prevención priman las medidas colectivas frente a las individuales. Es mejor mantener una distancia de seguridad que utilizar EPIs, pero hay casos que no se puede hacer. Entonces, hay que ver en qué momentos se tienen que utilizar los EPIs, cómo se deben de utilizar correctamente, dar formación a los trabajadores, ya que son nuevos, unos EPIs nuevos, y registrarlos y explicarles cómo tienen que desecharlos también. Evaluación de trabajadores especialmente sensibles. Esto es lo que os comentaba antes, que hay que identificarlos dentro de la empresa, darles a los trabajadores la opción de que ellos te transmitan el servicio de prevención, sus patologías para poder identificarlos como sensibles y ver si es necesario que por su puesto de trabajo haya que implantar unas medidas especiales para estas personas. Y como último punto tenemos la verificación del cumplimiento de los controles, que sería básicamente una auditoría. Una vez implantadas las medidas preventivas, habría que establecer si se han implantado correctamente, si ha llegado a todo el mundo y si se está haciendo todo correctamente. Como os hablaba antes, todos estos documentos de base normativa se están actualizando. Por lo tanto, el protocolo y plan de contingencia es un documento vivo que se actualiza constantemente y es muy probable que se vaya a modificar. Entonces, cada vez que se modifique habrá que volver a implantarlo o comunicar la modificación y verificar que se está cumpliendo.
He querido poner una diapositiva sobre la postura de la Administración y las sanciones, ¿vale? Desde que comenzó la alerta sanitaria hay muchas dudas, consultas y denuncias y quejas a las inspecciones de trabajo y seguridad social. Y por ello han creado una unidad de gestión específica que se coordina con las diferentes competencias en las diferentes autonomías. Para ello también han creado un buzón de denuncias anónimas. Hasta ahora las denuncias tenían que identificarse, el denunciante tenía que identificarse, pero en este caso lo están haciendo ya de forma anónima y funcionan las inspecciones de trabajo, hasta ahora están funcionando por requerimientos, ¿vale? Requerimientos. Hay una denuncia, va a la inspección de trabajo y emite requerimiento. La semana pasada, bueno, luego os comentaré que hubo una actualización de estas sanciones que se están dando. Comentaros que dentro de las sanciones, dependiendo de la parte o del incumplimiento que se lleve a cabo, puede ser sancionado por diferentes normativas. He puesto la Ley sobre infracciones y sanciones de orden social, que es la que compete a prevención, la Ley de seguridad ciudadana y la Ley de salud pública. En este ámbito tenemos de sanciones hasta 600.000 euros. Incluso pueden paralizar la actividad si se trata de un incumplimiento muy grave en el que corre peligro la seguridad de los trabajadores. Vale. Comentaros en este aspecto. El plan o protocolo o las medidas preventivas que se implantan no se pueden basar básicamente en las sanciones, o no solo básicamente en las sanciones que te puedan llegar. Para mí, creo que es una parte muy importante la confianza y seguridad que se le da al trabajador y a los clientes en cuanto a continuidad de negocio, pero al trabajador. Estamos en una situación en la que se ha creado mucho miedo, hay personas que han pasado por situaciones muy malas y tienen miedo. Y tenemos que dar seguridad a los trabajadores, tenemos que hacerles ver que la empresa está implantando medidas preventivas para que trabajen de forma segura. Y puesto que, como os he comentado, las inspecciones van en el orden de denuncias de trabajadores, yo creo que es un punto importante darles seguridad a los trabajadores. Con el plan y protocolo de contingencia que se implanta, lo que hace es demostrar una solidez de las medidas implantadas. Muchas veces implantamos todas las medidas y puedes poder tener implantadas todas estas medidas, pero no le das visibilidad. El plan y protocolo lo que hace es juntar todas las medidas que se están implantando para que puedas informar a todo el mundo, trabajadores, proveedores, clientes, de todo lo que estás haciendo, informar. Muchas veces no es tan importante la parte de hacer como de dar a conocer lo que estás haciendo. Esto es lo que os comentaba antes. La semana pasada en el Consejo de Ministros se aprobó una orden por la cual se modificaba el Real Decreto Ley en una de las partes, en las partes de las sanciones. Se ampliaban en 3 artículos esta parte y lo que hacía era habilitar a los inspectores de trabajo a que sancionaran bajo la Ley de Salud Pública, que hablábamos antes de sanciones hasta 600.000 euros. Hasta ahora las inspecciones de trabajo actuaban en cuanto a la ley de prevención y se emitían requerimientos antes de sancionar. Lo que están haciendo es intentar acortar en el tiempo toda esta serie de sanciones para que se tomen medidas lo antes posible. Bueno, y como comentaba, pues por todo ello, lo que sería la implantación y hacer un seguimiento del plan de contingencia o protocolo. Muchísimas gracias, Ana, por todo lo que nos has contado, qué interesante. Está revisando las preguntas que responderemos al final. Lo único, una de ellas que me parece muy interesante, que es si este plan se puede o no se puede certificar. Y justamente, Víctor, ahora con todo lo que nos va a contar, nos va a explicar qué puede hacer SafetyLink por todas las empresas clientes en materia de prevención de COVID y si el plan se puede certificar o no, ¿verdad, Víctor? Claro, sí, Laura. Bueno, pues te dejo a ti explicando. Gracias. De acuerdo. Bueno, la idea es que todo lo que nos ha contado Ana, que entendemos que es bastante, bueno, pues bastante engorroso en algunos casos para las empresas, que podamos dar una solución, en este caso a nuestros clientes. Es por ello que hemos creado un nuevo pack
que se llama PAC Health and Safety, que está diseñado exclusivamente para cubrir realmente todas las necesidades que supone pues, la nueva normativa relacionada con la COVID-19. Os voy a detallar qué es lo que incluye este PAC para que bueno, se conozca cómo podemos dar esta solución. Por un lado, entendemos que cada uno de estos protocolos que vamos a realizar tiene que ser exacto y tiene que ser preciso y adaptado perfectamente a las condiciones y características de cada una de las empresas. Es por ello que en este PAC incluimos visita a las instalaciones para esta primera revisión, ¿no? Es lo que llamamos la revisión inicial, en la cual lo que hacemos es visitar las instalaciones, conocer exactamente en qué consisten, tanto físicamente como de forma en organización. O sea, los turnos, por ejemplo, de los trabajadores, cuántos trabajadores hay, si hay gente teletrabajando, etcétera. O sea, la idea es tener toda la información posible porque con esa información y esos datos, posteriormente ya realizaremos el trabajo de oficina de realizar el protocolo de cumplimiento de estos requisitos de trabajo. Este documento realmente va a ser la base, va a ser donde tengamos toda la información de las medidas que se van a aplicar o que ya están siendo aplicadas, que ya están implantadas. Con el índice que os comentaba Ana, por ejemplo, a modo de ejemplo, aunque por supuesto siempre se va a adaptar, como os decía, a cada caso. Aparte de este documento, que es realmente importante y de gran volumen, haríamos también una auditoría del cumplimiento del protocolo marcado, ¿no? Que es, si os acordáis, en lo que nos comentaba Ana, en el punto 11, que hablaba de la verificación del cumplimiento de los controles, sería cumplir con este punto, ¿no? Pues también lo que podríamos denominar como una auditoría interna, realmente de este protocolo. Pues eso, pues verificar que realmente todo lo que hemos puesto en papel, en documento, por escrito, se está cumpliendo y acorde a lo indicado. También incluimos, porque nos parece básico, una formación y sensibilización a de los trabajadores en cuanto a las medidas acordadas. Los trabajadores en todas las empresas somos parte y realmente sin nuestra colaboración en la implantación de estas medidas es imposible que se lleve a cabo el protocolo. Entonces, por un lado, tienen que tener la formación, por supuesto, y por otro lado, tienen que entender la importancia que tiene sus acciones y la importancia que tiene para la empresa en sí el protocolo y las medidas que se han implantado. Incluimos también, como siempre, una línea de consultas, en este caso específico para este tema, y por supuesto una adaptación y seguimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viendo que prácticamente todas las semanas hay nueva normativa, hay novedades legislativas, entonces nos parece básico que también los clientes reciban esa actualización pues tantas veces como sea necesario e incluso adaptar el protocolo siempre que sea necesario también. Hasta aquí cubriríamos lo que es el Health and Safety Pack, ¿vale? El pack básico, digamos, pero tenemos una versión superior, una versión en la cual le hemos llamado Pack Label porque incluye aparte una certificación realizada por una OCA, un organismo de control autorizado. La idea es que ya no solo se quede algo interno, algo que hemos realizado o que la empresa ha realizado para los trabajadores y para realmente cumplir con la normativa vigente, sino que también poder de alguna manera demostrar a todos nuestros clientes, proveedores, incluso a los trabajadores, que no nos hemos limitado a cumplir con la normativa, sino que también nos exponemos a que sea certificado por un organismo externo, en este caso una OCA. Y la idea es, por supuesto, que se realice esa auditoría externa cuya certificación tendrá una validez de 6 meses. Como veis, en este caso es diferente al tipo de certificación con las que solemos trabajar, tipo 9001, 14001, etcétera.
en las que suelen ser, pues bueno, certificaciones trianuales con renovación anual. En este caso, debido a las características de, bueno, pues de algo tan diferente, ¿no? Como es una pandemia, etcétera, este ciclo se acorta a semestral. Entonces, cada 6 meses se realizará esta auditoría externa, que lo podríamos denominar, y con la cual el resultado final tras esa auditoría sería el de obtener el sello que acredite que estamos cumpliendo con toda la normativa y que realmente podríamos denominar un sitio que cumple y realmente protege tanto a clientes como a los propios trabajadores de este riesgo. Así que, Laura, hasta aquí era lo que os quería comentar de las características del PAC. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias. Veo que entonces la pregunta de si es posible certificar el plan, queda claro que sí que es posible certificar Así el plan es. y, bueno, se puede hacer a través de una OCA, que son los organismos que se encargan de hacer ese tipo de certificados. Os invito a que en estos minutos finales que nos quedan hagáis todas las preguntas que tengáis. Voy a comenzar con las que ya tenemos. Nos preguntan en primer lugar si tenemos que tomar medidas especiales para grupos sensibles. Creo que es la pregunta del millón que siempre sale. Ana, cuéntanos. Vale, lo primero que tiene que hacer la empresa es informar a los trabajadores. Una vez que están evaluados y están identificados estos trabajadores sensibles, hay que valorar si para el puesto de trabajo que ocupan hay que implantar medidas específicas para ellos. Lo que tienes que hacer es tenerlos en cuenta y dependiendo del trabajo que realicen, pues probablemente sí que haya que implantar medidas especiales para estos trabajadores. Vale, perfecto. Nos preguntan también que ¿qué suelen pedir las inspecciones del trabajo? Esta es la pregunta del millón. He visto algunas actas, sobre todo de Murcia, porque se han puesto muy cañeros con el tema de las inspecciones, pero ¿podrías decirnos tú un poquito más, Ana, qué suelen pedir las inspecciones? Pues todo lo que os comentaba antes, que era de obligado cumplimiento, la evaluación, las medidas preventivas implantadas. Al final, todo lo que se recoge en el plano protocolo te lo van a pedir punto por punto. Por eso, la importancia de tener el plano protocolo, porque un inspector de trabajo, si llega a tus instalaciones y tú le enseñas el plano protocolo, va a poder ver que realmente tienes todo. De otra forma, vas a tener que ir desglosando lo que estás haciendo y puede que se te escape alguna de las partes, ¿vale? Nos piden evaluación, medidas implantadas, información y formación, la parte de vigilancia de la salud, protocolos de limpieza, todo lo que recoge el plan realmente. Perfecto. Y bueno, son dos preguntas, pero te las voy a hacer en conjunto, Ana, que por un lado nos preguntan si las medidas son iguales a nivel estatal o por comunidades autónomas, que también es una pregunta bastante recurrente, y por otro lado, si dependen del tamaño de la empresa. Pues a ver si puedes respondernos a estas dos. Vale. Como os comentaba antes, con el Real Decreto Ley volvían las competencias a las comunidades, por lo tanto, y como habéis podido ver en las noticias últimamente con este tema de las mascarillas, aunque el Decreto Ley es la base normativa a nivel estatal, cada comunidad, incluso cada municipio, en partes que le competen, está sacando normativa nueva y esa es la dificultad de todo esto. Hay mucha normativa que recoge todo lo que tenemos que hacer y normativa que se está actualizando. No estamos acostumbrados a manejar estas situaciones. Estamos hablando de que esta semana prácticamente casi todas las comunidades han sacado actualizaciones de la normativa por el tema de las mascarillas. Y actualizaciones de la normativa que no solo aparecía el tema de las mascarillas, aparecían otros temas que atañen a estas medidas preventivas que hay que implantar. Por lo tanto, no es solo la competencia a nivel estatal, la competencia va hasta nivel municipal. Y la otra pregunta era sobre el número, ¿no? Si era lo mismo para el número de trabajadores. El tamaño de la empresa, efectivamente. Eso. Hay mucha causística en las medidas, ¿vale? Hay que tener en cuenta no solo el tamaño de la instalación, no solo el número de trabajadores, sino cómo se mueven esos trabajadores por esas instalaciones, cómo son esas instalaciones, cómo se trabaja. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta para establecer las medidas preventivas y sobre todo para establecer medidas preventivas acordes. Es importante, ¿se podría implantar algo a nivel general?
sí, pero no quedaría bien implantado, ¿vale? Sé que muchas empresas están implantando medidas preventivas genéricas, pero muchas veces esto hace para la empresa incluso sobrecostes, ¿no? El tema de las pantallas, por ejemplo, se me ocurre, ¿es necesario pantallas? Pues es que hay que valorar para el caso que sea necesario, y para poder valorarlo hay que identificar dentro de la empresa, y no va a ser igual ni siquiera para las mismas del sector o para empresas del mismo tamaño. Fenomenal. Nos queda una pregunta más. Os invito que si tenéis más a hacerlas es el momento ahora. Y nos preguntan, que yo creo que sí que las has respondido, pero ¿cada cuánto se debe hacer una auditoría para analizar el protocolo? Creo que has dicho 6 meses, pero yo creo que no está fijado. Respóndeme tú, Ana. No está fijado. Esto habrá que ir viendo. Queda claro como que una auditoría tendría que ser al principio, al comienzo de la implantación de las medidas, para ver si se cumplen o no. Pero como comentaba antes, como es un documento vivo que se va a ir actualizando, pues habría que hacer auditorías según se vaya actualizando para ver si las medidas nuevas se están implantando. Habría que establecerlo dependiendo, pues, dependiendo a lo mejor del tamaño, de las medidas implantadas, incluso de la comunidad autónoma, si está sacando, actualizando. Hay comunidades autónomas que están actualizando más este tipo de legislación. Entonces, habría que verlo a nivel individual. Vale, fenomenal. Bueno, creo que están respondidas todas las preguntas que nos han llegado. Reviso finalmente. Vale, solamente decir 2 cosas. Bueno, una, que os mandaremos a los correos electrónicos a través de los cuales os habéis inscrito la presentación y las respuestas a las preguntas que se han hecho de manera más explicada para que las tengáis en forma escrita, que siempre es más sencillo de consultar. Y por último, los que os había comentado al principio, os voy a pasar una votación. Si podéis, la voy a lanzar, dejo 30 segundos para que respondáis. Son 3 preguntas muy sencillas, son de mucha utilidad, pero bueno, si ha sido de utilidad, podéis responder ya cuando queráis. Los medios técnicos y los contenidos son adecuados, y si usted, bueno, le ha parecido interesante, lo recomendaría para poder seguir haciéndolo y que nos valga de aprendizaje. ¿Vale? Esperamos unos segundos. Creo que por el número de espectadores me va diciendo, me va chivando cuántos van respondiendo y cuántos no, así que voy viendo yo cómo va. Y bueno, por último, agradecer el tiempo que han dedicado a este tema que, como he dicho al principio, por desgracia vuelve a estar de actualidad. Y bueno, nos veremos en las siguientes webinars, que se convocarán a través de email, igual que se ha hecho ahora. Y lo único es que os invito a todos los asistentes, a todos los 15 asistentes, tenemos dentro de LinkedIn una página de producto que se llama de Safety Clean, Servicio de Asesoría Medioambiental, en la cual iremos publicando novedades legislativas y circulares que ya os mandamos, y a partir de ahí también se publicitarán las webinares. Os invito a que sigáis el perfil de LinkedIn y bueno, tenemos un hashtag que es Advisory Clean, que es el nombre de nuestro departamento, que también os invito a, si os ha gustado, a hacer cualquier comentario. Bueno, pues por último, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la siguiente webinar. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.